Bueno, buenas tardes chicos, allá en Buenos Aires, un beso les mando de acá. Organizamos un poco acá la cosa. Bueno, el caso tiene que ver con todo lo que vimos acerca de las 3 de la tarde, que estamos con el tema del uso o de alimentación en paciente crítico que ingresa a terapia, a la sala de UTI. Este es un caso que nos llega a la clínica en sala. El primer día, y me resulta importante, deducir los días de evolución del paciente, desde que ingresa hasta que llega a la sala de UTI. El primer día ingresa un paciente a sala común de 40 años con diagnóstico de síndrome febril, foco respiratorio, con cefalea y conjuntivitis. Sus antecedentes, apendicectomía, colecistectomía y no presenta ningún tipo de alergia u otras patologías. Al examen físico se observa un abdomen blando, distendido, indoloro, con ruido hidroaéreos positivos. Al evidente el sobrepeso del paciente al momento de hacerle un screening nutricional, nosotras, las Nutri, y con un peso aproximado habitual referido por el paciente de 123 y con una pérdida de peso aproximadamente que él refiere por la falta de apetito de 110 kilos hasta llegar a la internación. 1,89 m de altura. ¿Cuál será el índice de masa? Sería lindo que lo saquemos, ¿no? Para saber de ahí con quién nos estamos enfrentando. Y se inicia la alimentación con dieta blanda. Y el paciente refiere baja ingesta por síntomas de astenia también, ¿no? Y astemia, perdón. Bien. 1,89. Bueno, tenemos un índice de masa de 30, ¿sí? Aproximado, 30. Tenemos arriba un sobrepeso, más obesidad. Bien. Al cuarto día de evolución se lo monitorea al paciente y sigue con ingesta vía oral y un abdomen blando y depresible con dolor epigástrico y una fiebre persistente de 38 a 39 grados con una TA de 170 a 130 milímetros mercurio. El paciente se encuentra vigil, un taquipneico y se decide en ese momento pase a UTI con un diagnóstico de parámetros de insuficiencia respiratoria. Es muy importante ver que el paciente vos lo visitar y lo ves tranquilo un día y después el segundo día, el tercer día se lo ves como que se agita, necesita respiración, necesita oxígeno con bigotera. Habitualmente nosotros los nutricionistas vamos, lo vemos y primero está normal el paciente y después en 3 días necesita requerimiento de oxígeno. Eso es un parámetro para que nosotros también tengamos en cuenta qué tipo de alimentación está consumiendo el paciente, ¿sí? Y si no está comiendo. Y es un paciente obeso en este caso, que es un paciente crítico. En el caso, en cuanto a su estado nutricional, se realiza una valoración nutricional. Hay métodos que necesitamos para valorar al paciente nutricional, hablando, pero ¿hay métodos validados en terapia para valorar pacientes al ingreso? Esa es la pregunta. Bien, y eso lo vamos a ver en otro momento, ¿no? Bien, al otro día, en 24 horas, el paciente que recién ingresa en 24 horas a UTI, el paciente se inestabiliza hemodinámicamente. Se encuentra muy disneico, taquipneico, tiene una mala mecánica ventilatoria, hace uso de sus músculos accesorios, lo cual se observa también que hay hidroaéreos escasos y se constata que hay oligoanuria, ¿sí? El paciente dejó de orinar normalmente, dejó de respirar con su propia voluntad, necesita utilizar toda su caja torácica, está en un estrés, ¿sí? Tenemos valores de laboratorio, es importante tener el ácido láctico, el valor de ácido láctico de 2,5 con un pH de 7,15 para valorar los terapistas, a ver si se dan una idea. Y se decide colocar en la asistencia respiratoria mecánica con sedación. El uso de drogas inotrópicas de menos de 0,1 gamma,
que según los terapistas ya saben más o menos manejar una estabilidad de droga inotrópica o un requerimiento en ascenso según el paciente, ¿no? Y se coloca una sonda nasogástrica libre, a caída libre, que presenta un débito de descarga de 500 mililitros. ¿Sí? Hasta el momento el paciente no se alimenta, ¿sí? Por ninguna vía. Desde que ingresa a terapia intensiva, sería el primer día, el cuarto día, el cuarto día no se alimenta el paciente, por ninguna vía en terapia, ¿no? Tenemos ya 3 días sin alimentarse adecuadamente, ya venía alimentándose mal, y al séptimo día se decide un soporte nutricional parenteral. Esa es la decisión de los terapistas, del médico, ¿no? Del equipo que requiere, queremos sondar, queremos parenteral y bueno, te consulta. ¿Cuáles serían las conductas nutricionales adecuadas al caso? Esa es la pregunta. Se ha hecho un poco lo que se ha hecho, pero no quiere decir que esté bien. O sea, por eso, o sea, puesto como caso, ahora bien se ve que está bien. Claro, acá estamos, volvemos para atrás. A ver, ¿cuándo tendría que haber empezado a alimentar? ¿Cuánto tiempo tendría que haber pasado? ¿En cuánto tiempo tendría que haber estado con alimentos de pacientes? ¿Por qué días elegiría? ¿En qué forma? ¿En qué cantidad? ¿Alguien? Bueno, esa es la conjetura, esa es la idea del equipo de solicitar una parenteral. ¿Ustedes están de acuerdo en que es el paciente que ingresa a terapia, que estuvo comiendo una descarga de 500 mililitros de por débito, ¿es apto la nutrición parenteral? Bien. ¿Y cómo lo valorarían? Pues ahí habíamos hecho la pregunta. ¿Cómo lo valorarían al paciente obeso? ¿Qué herramientas utilizan nosotros los que están trabajando en terapia? ¿Qué utilizan para valorarlo al paciente? ¿Qué parámetros? Entonces era un paciente gordito que entró y nada más. Bate con peso. ¿Cómo? Si está en la sala, pero cuando yo he entrado a terapia, está ese otro paciente. No, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo no? Porque tenemos que hacer el cálculo de requerimiento. Es un paciente obeso. Más o menos como Él venía comiendo ya hace rato mal, Ya tenía obesita, un descenso de peso. No, cuando están en la terapia no. Es paciente que no se puede parar a bañar solo, depende de qué. Todavía ahora están haciendo las guías también de cómo valorar a pacientes críticos. En ANEL tenemos también, hay un grupo de estudio de valoración en pacientes críticos, porque se llega a preguntar siempre cómo se valora. Se puede hacer mediciones antropométricas porque no ganen, y bueno, tenemos que manejar pesos. La valoración global subjetiva es la que en todas las bibliografías se vienen diciendo que es la más adecuada para utilizar. Pero en la práctica también, aún así, la valoración global subjetiva es bastante subjetiva. Difícil de poner en práctica. Entonces, bueno, por ahí no tenemos que estimar un peso, estimar una talla, si no tenemos un país que se diga más o menos cuánto pesaba. Siempre se conforman, claro, con citas familiares. Pero cuando se va a
decía también, si yo le saco las propias secreciones al paciente, también voy a desfavorecer. Lo que sí podemos ver, si les parece que este es un momento adecuado para empezar a alimentarlo. ¿Qué es lo que te marca el pensado? Van a alimentar respiratorio, médico, condenados. Acuérdense que era lo que habíamos dicho que teníamos que mirar. Ahí va. Ahí está, el ácido láctico. ¿Sí? Lo que más nos importa ver acá es el ácido láctico. La mala descarga ventilatoria realmente no será lo que va a determinar la inestabilidad. ¿Están escuchando? Bien, ¿están escuchando? Los que están en su casa, ¿están escuchando? No escuchan. ¿Cómo usamos? ¿Cómo sorpresa? ¿Qué haces? Hay interferencia porque está escuchando lo de Salta y lo de Buenos Aires a la vez. Ahí está, ahí es error. Bueno, bien, estábamos viendo acá, ¿sí? Cuáles eran los errores. Acá estábamos debatiendo, por eso era el silencio, porque bueno, al estar cada uno revisando el caso desde su casa, desde Salta y desde Buenos Aires, por eso teníamos diferencia, estábamos analizando el caso. La pregunta es, ¿les parece que el momento ahí el quinto día, por los datos que presenta el paciente acá en la filmina, es un momento adecuado para alimentarlo? ¿Y qué dato les diría que no es adecuado para alimentarlo? ¿Sí? ¿Hay algún dato en esta filmina acá que les diga que no es un momento adecuado para alimentarlo? Sí, no lo sé. Por ejemplo, no. Y el valor acá, los valores de ácido láctico, ¿qué me estarían indicando? ¿Drogas que está usando mucho? No, el requerimiento capaz que tiene no es alto, pero sí lo que me está indicando, sí, es que el paciente está acidótico, ¿sí? Está acidótico, entonces claramente, si bien es el quinto día, ¿sí? El paciente no se está alimentando. Acá lo que se hizo en vez de alimentarlo es utilizar una sonda de descarga, ¿sí? Como primera medida al estar inestable el paciente. ¿Esto les parece que va a beneficiarlo al paciente? ¿Les parece que va a servir? Está acidótico, dice. Sí, dice ya vamos a ver, está acidótico, perfecto. ¿Les parece que podemos poner esto? Hay mucho acople. Anda más lejos del micro. Sí, estoy muy cerca. Ahí está. Bueno, no hay necesidad, ¿sí?, de poner esto. Lo que habíamos dicho es que descargar, ¿sí?, las secreciones propias del paciente, ¿sí?, en una sonda de descarga va a favorecer la motilidad. Entonces vemos, ¿sí?, al siguiente no se está alimentando. Entonces al séptimo día seguramente no tiene ruidosidades y deciden nutrición parenteral. ¿Tomarían la misma conducta? ¿Hubieran empezado con parenteral? Acá no me contestan. Que no. A ver qué contestan los que están en su casa. Andrés, que no. Muy bien, Andrés. Bien, Sofía, muy bien. Me hacen quedar bien mis exalumnos. Bien, ¿sí? No, claramente, ¿qué conducta hubieran tomado en este momento? Contesten ustedes también. ¿Qué conducta hubieran tomado ahora? De una ¿Qué hubiera empezado? Con enteral, sí, con enteral, perfecto. Acá ya un poquito más ansiosa con enteral trópica Victoria, muy bien, sí, muy bien, buenísimo, no entramos en ese tema, pero sí. Y con el 50% de los requerimientos, perfecto, sí. Entonces ya sabemos en qué momento era importante iniciar el soporte
¿sí? ¿Y en qué vía, en qué acceso usarían en este paciente? ¿Les cambian algo la insuficiencia respiratoria? ¿Tienen más miedo porque estaba taquipnéico? ¿Dónde pondrían el acceso? Al estómago. Muy bien. Acá, como dice Guadalupe, sonda nasogástrica, ¿sí? Acá tenemos otra pregunta. ¿Es un paciente en riesgo nutricional? ¿Qué creen? Sí. ¿Tenemos un paciente obeso? ¿Qué pasa con eso? ¿Es un paciente obeso? Quiero ver qué contesta. Lo que pasa es que ellos demoran más en escribir que nosotros. Bien, es altamente catabólico, ¿sí? Además recuerden que este paciente ya había perdido masa muscular. Todos estos días que se alimentó poco, siguió perdiendo masa muscular y si ahora tarda de alimentarlo, más masa muscular va a perder. ¿Y los ruidos hidroaéreos son un parámetro para iniciar el terapia? No, muy bien, Sofía, perfecto, ¿sí? Y acá otra pregunta, ¿cuál es el volumen de residuo gástrico que tendrían en cuenta para un paciente en asistencia respiratoria mecánica y con sedación? ¿Qué volumen de residuo gástrico considerarían adecuado? Muy bien. No estaban dormidos. Perfecto, Guadalupe ahí contestando. Punto, Valeria, buenísimo. ¿Y con qué aporte calórico iniciarían? 25. Acá ya contestaron, por allá en su casa, ¿con qué aporte calórico empezarían? Con 25, bien, buenísimo. 25, 30, capaz si tenemos un paciente que recientemente estaba inestable, es correcto empezar con 25, ¿sí? ¿Y qué requerimiento proteico? ¿Sí? Porque el requerimiento proteico de este paciente es obeso, ¿sí? Nos daba un IMC, que ahí lo había calculado una de las chicas, de 30,8. ¿Qué aporte proteico le damos? A ver qué contestan en casa. ¿Y qué peso usarían? Bien, 2 gramos por kilo de peso ideal. Perfecto, bien. Peso ajustado, ¿sí? Ideal corregido, sí. Sí, pasa que la traducción hace que uno ponga ideal solo. Al octavo día, el paciente sí ya inició el soporte nutricional y presenta diarrea, ¿sí? Presenta diarrea y un residuo gástrico de 300, ¿sí? No lean lo siguiente, hasta ahí. Tiene diarrea y residuo gástrico de 300. ¿Qué hacemos? Seguir alimentándolo. Bien, en primera medida, a ver qué contestan en casa. Se continúa, perfecto, bien, el residuo gástrico, no importa que tuviera residuo gástrico, ¿sí? Lo que sí tengo que ver es de dónde viene esa diarrea, ¿sí? Una placa de abdomen. Le podemos hacer una placa de abdomen, perfecto, continuar la alimentación ya que no importa el débito, evaluar el número de las deposiciones, otro punto importante, acá nos dice Guadalupe, ¿sí? Hacerle una placa para ver si está distendido. Acá Mariela aporta de bajar la velocidad de infusión, ¿sí? Ver si es infeccioso, ¿sí? Si tenía alguna medicación que le estaba produciendo más, buscar la causa, exacto, ¿sí? Y desde la fórmula, ¿qué podemos hacer con la fórmula? Estaba con una fórmula polimérica estándar, por ejemplo. Bien. Acá ya me contestaron bien. A ver los que están en casa. Fórmula con fibra, perfecto. Fórmula con fibra. Y ahora presenta otra complicación. Catarsis negativa y está distendido. ¿Sí? Yo estaba usando, porque acá con el riesgo de hiperglucemias habían decidido, voy a inventar un poco, en el caso habían decidido usar Glucerna 1.5. ¿Sí? Vamos a decir más marcas, no importa acá. No se escucha ningún laboratorio. Decidieron usar Glucerna 1.5 y el paciente está distendido y con catarsis negativa. ¿Qué puede haber pasado ahí?
¿Conocen la composición de la fórmula? Claro, retraso. La fórmula, aprovecho a contar, la fórmula de usar 1.5, ¿sí? Es de alto aporte proteico, ¿sí? Tiene 1500 calorías y 82,5 gramos de proteína, ¿sí? Tiene 90 y pico por ciento, 97% de fórmulas de fibra fermentable, ¿sí? ¿Y qué pasó? Claro, tiene muchas grasas, como nos dice acá Valeria, tiene 45% de grasas, ¿sí? Esta fórmula. Entonces, claramente, esto no favorece el abdomen distendido, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Cambiar la fórmula. Chevity acá sugieren. Buenísimo. Chevity, el Plus, por ejemplo, tiene un poco de un poco. Tiene 80-20, fibras solubles, fermentables y fibras no fermentables. No tengo tantas proteínas. Solubles no retan. No tengo tantas proteínas. El tema es que si yo paso a Chevity, sí, a ver si me siguen. Si paso a Chevity, tengo nada más que 55 gramos por kilo por litro de proteínas. ¿Lo querés escribir acá? ¿Qué cosa no escuché? Tenemos 55 gramos por litro de Chevity, ¿sí? Imagínense que yo quiero pasar 2000 calorías, ¿sí? Para 2000 calorías me voy a pasar 2 litros de Chevity, ¿sí? Con 2 litros de Chevity voy a tener entonces, ¿cuánto de proteína, Julieta? 110 gramos de proteínas. Y entonces, ¿qué hacemos con el aporte proteico de este paciente obeso, que era 2 gramos pongámosle que el peso ideal corregido era de 70, ¿sí? Intentemos que era 70 el peso ideal corregido, entonces su aporte proteico iba a ser de 140, perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo estoy aportando 110 gramos de proteína y el aporte, el requerimiento es de 140. Agregamos un módulo. Perfecto. Claro. Bien. Sí, está bien. Entonces acá, como dice Janet, podemos agregar un módulo proteico. ¿Cuántas son las proteínas que nos faltan? ¿Cuántos gramos de proteínas nos faltan? 30 gramos. Nos faltan 30 gramos de proteínas. De 140, que es el requerimiento, a 110, que es lo que le aporta, nos faltan 30 gramos de proteína. Y ahora vamos a hacer la cuenta del Secalbum, ¿sí? ¿Cuánto le tendríamos que pasar de Secalbum? ¿Sí? O cualquier otro tipo de proteína en polvo tienen 90%, ¿sí? De proteínas. No tienen 100%. Entonces, si yo quiero pasar 30 gramos, ¿cuánto de polvo le debo administrar? 49,7. A ver, Si 100 gramos de calum, tiene 90 gramos de proteína. 30, 40 o 35. a ver si alguien está haciendo la cuenta, la reglita de 3, ¿sí? Si 100 gramos de polvo tienen 90 de proteínas, ¿cuánto polvo necesito para obtener 30 gramos de proteínas? 35, 40. Sí, aproximadamente esta cuentita nos va a dar 35, ¿sí? Aproximadamente. 33,3. 33,3, exactamente. Bien. Otra cosa que dijimos era que cada medida de Secalbum tenía 2,5. Yo tengo que pensar, entonces, ya ves, que cuántas medidas de polvo le debería dar, ¿sí? 35 y 2,5. Acá, 14 más o menos, 14 medidas más o menos. 35. 14 medidas, muy bien con las matemáticas, con las 14 medidas le vamos a tener que dar, ¿sí? Ahora contestamos la pregunta acá. Para estas 14 medidas, ¿sí? O sea, estos 33 gramos, tengo que pensar cuánto líquido lo voy a diluir, ¿sí? Dijimos que se diluye al 10%, ¿sí? Al 10 o al 8%. Entonces, para 30 gramos, ¿cuánto le damos cuánto le ponemos de líquido? Y 400 le podemos poner. Sí.
sería el 8% más o menos, ¿no? Exactamente. ¿Quieres que hagamos la cuenta igual? ¿O ya está? Bien, entonces sí, contestando mientras la pregunta de San Bernardo, exacto, la idea es agregar el módulo proteico, que lo podemos pasar, como decíamos, en paralelo, ¿sí? Si usamos una llave de 3 vías, pero asegurarnos que pase en menos de 4 horas, o lo podemos pasar a alta velocidad de infusión, ¿sí? Frenar un ratito de la fórmula y pasarlo a 200 o 150 mililitros hora, eso es lo que prefieren mis enfermeros al menos, y si no pasamos el mono, ¿sí? Estas son las opciones. Entonces, más o menos necesitamos 300 mililitros, perfecto, 330 mililitros si es al 10%, o 400 si lo hacemos al 8%. La realidad es que cuando, eso al menos nos pasa a algunas, ya lo hablé con otras chicas, cuando uno no tiene contraria de fórmulas donde se prepare, se haga esta dilución, cuando lo tiene que hacer el enfermero solo, ¿sí? O sea, poner el polvo y el agua en el máster y sacudirlo, mezclarlo, se le frena la bomba, ¿sí? Si no lo pasan con jeringas, si lo pasan con bomba, se tapa un poquito la bomba si está al 10%. Por eso si no tienen un área de laboratorio les recomiendo que lo hagan al 8%, ¿sí? Como nos dice acá Sofía, 400 mililitros para los 33. Bien, perfecto. Acá. ¿Qué otra pregunta podemos seguir? ¿Sí? ¿Y qué hacemos si todavía no tolera? ¿Qué hacemos si todavía no tolera? Sigue muy distendido el paciente, no puedo subir la velocidad de infusión, ya cambié la fórmula, puse una fórmula con fibra mixta, el paciente sigue muy distendido y tiene dolor, ¿sí? Cuando lo oculto, ¿sí? Y palpo el abdomen, ¿sí? Tiene dolor. ¿Qué hacemos en esa instancia? ¿Sí? ¿Qué hacemos si el paciente tiene dolor, tiene distensión, a pesar de que le estoy dando la fórmula que dijimos era adecuada? Ahí te plantea la parenteral complementaria. Sí. Bien, a ver qué contestan en casa. Hacemos parenteral, ¿sí? O sea, podemos dejar la enteral que tolere, ¿sí? O sea, porque por ahí tolera, no sé, la mitad del requerimiento, pero no todo el requerimiento. No hace falta que suspendamos del todo, ¿sí? O dejarlo bajo para tener el efecto trófico y no perder el efecto trófico. Sí ponemos la parenteral para cubrir las calorías que nos faltan, pero le dejaría la enteral justamente para no perder el trofismo intestinal, ¿sí? Bueno, creo que con eso hemos cubierto todas las cosas que vimos, ¿sí? Hoy, así que damos por terminado. Si alguien tiene preguntas, aprovechen para escribirlas acá, o si las dicen oralmente, las voy recitando. ¿Preguntas, Andrea? No, yo no mucho. Los que están en casa, en Salta, ¿alguna pregunta, San Bernardo? Sí, una segundita. Sí. No es necesario empezar con destrozo 5, ese famoso. Hay otro mito, empezar con dextrosa antes que el alimento, ¿sí? No tiene ningún beneficio empezar con dextrosa, incluso la dextrosa puede ser mucho más hiperosmolar, ¿sí? Que el alimento. La del 5 no, pero la del 10 va a ser más hiperosmolar. Así que no hay ningún beneficio de empezar con dextrosa antes del alimento. Están buenas las preguntas, ¿sí? Bueno, para acceder al certificado, se lo van a mandar desde acá desde SATI, ¿sí? Bueno, parece que están de gran charla ya sobre el caso. Cualquier duda nos hablan, San Bernardo. Muchas gracias a todos por participar. Los esperamos en el próximo encuentro. Bueno, chicos, acá ya nos vamos despidiendo.
Igual tengo ahí la... Suerte.